Federico Sturzenegger, que tocó después de Lilita, así que no sé qué hará usted con eso. No, tengo que hacer OM tengo que hacer, porque la verdad que, por supuesto, Lilita dice muchas cosas que son muy ciertas y que me gustan muchísimo, pero también, digamos, esa estrategia de la metralleta y que no quede absolutamente nadie, primero que es injusto con la muchísima gente que está en el sector público, que trabaja todos los días con honestidad. Y la verdad que me parece que se le va la mano, porque la verdad que la Corte Suprema de Justicia me parece que es un cuerpo que realmente de gente muy proba, de gente muy profesional. Creo que en este momento son la última instancia que tenemos para defender la República, pero bueno, allá también ataca a la Corte Suprema, no, acá ataca a la propia gente de su partido. Entonces me parece que, digamos, me genera una angustia, y seguro que a la gente que escuchó también le genera una angustia, porque es como que no deja ninguna alternativa, ¿no? Y yo te quería comentar, quizás tomando referencia a eso, contarte una experiencia, también para decirte que es muy importante lo que ella plantea. Yo hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a un ex primer ministro de Australia, que se llama Paul Keating. Vos fíjate una cosa muy interesante, porque Australia, que es un país de los más ricos del mundo, ¿no? Y junto con Argentina, era uno de los países más ricos a principios del siglo XX. Vos sabés que hasta principios de los años 80, a Argentina y Australia les fue más o menos igual. No le fue mejor a Australia que a Argentina, ¿no? En el año 83 los australianos hacen un cambio muy importante y votan como presidente a un sindicalista. Como si votara, no sé, como Moyano. No digo que sea Moyano, ¿no? Pero fue una experiencia muy loca en el propio Australia, que es un señor llamado Bob Hawke, que vino al gobierno con su ministro de Economía, era Paul Keating, y terminaron ganando 4 elecciones, 3 Bob Hawke, la cuarta la ganó Paul Keating, transformaron plenamente la economía australiana y la pusieron en un sendero de crecimiento que hace que Australia hoy sea uno de los países más lindos, más vivibles y más ricos del mundo. Es un país que llevaba 60 años yéndole igual que Argentina, ¿okay? Entonces digo, hay esperanzas y hay posibilidad de cambio. Pero a lo que voy es que cuando lo fui a entrevistar, yo lo fui a entrevistar para preguntarle cómo habían hecho esa gran transformación. Porque también tuvieron que cambiar una economía que era cerrada, protegida, los bancos eran todos públicos, las negociaciones laborales eran muy dificultosas, una economía totalmente cerrada, y cambiaron todo. Y lo que él me contestó, ¿sabes cómo lo pudimos hacer? Porque éramos gente honesta. Fue lo que me contestó. O sea que el punto que hace Lilita, de que la honestidad es la fuerza vertebral, que le da confianza a una sociedad para avanzar, sin estar revisando las cosas permanentemente, me parece que es absolutamente central. ¿Y cómo invertir la carga de la prueba en la Argentina? Porque, o mejor dicho, ¿cómo empezás a detectar a los honestos? Con la prueba, porque también Lilita Carrió ha hecho durante 10 años denuncias, recién lo preguntábamos antes de cámara, y pregunto cuántas de las denuncias de Lilita Carrió... Quitemos, yo te voy a decir esto, Federico, quitemos las denuncias de Lilita Carrió. Hay un hecho comprobable, ya hay pruebas. Perfecto, el peronismo gobernó 22 años La Plata y así está La Plata. El peronismo gobierna desde 1987 en la provincia de Buenos Aires y multiplicamos los pobres. Esas son pruebas. ¿Sabés de qué? De la corrupción. Entonces, ¿está mal pedirle a los peronistas que se juntan, no me digan que van a ser un poquito más racionales que Cristina, a aquellos que hasta ayer estuvieron con ella? Estuvo De la Sota y estuvo Moyano. No me sirve que De la Sota diga, les pido perdón por el menemismo y por el kirchnerismo. De la Sota en Córdoba propició el recurso judicial para la reelección ante el juez Busto Fierro, que se lo concedió Mariano. No, Federico, la verdad que Lilita se puede defender sola, pero yo tomo de ella una cuestión principista. Mucho antes se lo preguntábamos a Francisco de Narváez, se lo preguntábamos a Claudia Rucci, ¿qué van a hacer con la corrupción? Porque yo quiero creer en un peronismo democrático, honesto y republicano, pero no juntándose en esta fotito con Moyano. La verdad, no lo creo. O al menos, se lo decía Mariano el domingo pasado, para mí no es suficiente. Es un hermoso primer paso la foto en familia, pero tienen que hacer un poco más. No, sí, yo lo que disentiría acá, yo no excluyo a nadie del arrepentimiento, ni siquiera Moyano. Es decir, creo que todos los argentinos, hayan hecho lo que hayan hecho, pueden reformar su comportamiento. Que devuelvan la plata. Yo lo que digo es, que devuelvan la plata. Pablo, que devuelvan la plata que hicieron a lo largo de 10 años de kirchnerismo, Mariano. Que devuelvan la plata. Porque entonces, ¿cómo se materializa el arrepentimiento, Mariano? Sería una cuestión filosófica.
Usted dice, ¿cómo se mide el arrepentimiento? ¿Cómo puede saber uno que un arrepentido es un real arrepentido y no un arrepentido labial, un arrepentido verbal? ¿Y cómo puede saber uno que un acusado es culpable o inocente? Con una justicia independiente, que Bueno, usted mismo ha dicho que hasta ahora no hemos tenido. Claro. Y bueno, No, a ver, pero creo que ese es el punto central. Me parece que así como te digo que este es un punto absolutamente central y en eso coincido, también no nos podemos ir al otro lado, digamos, y decir, bueno, hay una justicia, será independiente, tenemos que preservarla y tendrá que actuar y le tendremos que dar todos los elementos para que actúe. Me parece que eso sí, es así, pero digamos, me angustia esta noción, ¿no?, de que es Nerón quemando Roma, más allá de los grandes errores que está haciendo el gobierno. Es demasiado extremo, es demasiado angustiante. Me parece que hay posibilidades de cambio. Hay posibilidades de cambio desde adentro y hay posibilidades de cambio porque hay miles de hombres honestos que trabajan. Mira, el tema digamos, de que una economía ande bien, que un país ande bien, yo digo, es muy parecido a como cuando uno cría un hijo. Es tan sencillo y tan difícil. Porque cuando uno cría un hijo, la verdad que ¿cuánto controla de su vida? Muy poquito. Son las circunstancias que lo afectan a tu hijo o a tu hija son muchísimas, ¿no? Entonces, uno lo único que puede hacer es 3 o 4 cosas. Que decirle, tenés que ser honesto, tenés que decir la verdad, el trabajo vale, son esas cosas muy sencillas. Y después, bueno, esperás lo mejor, ¿no?, que con esos valores básicos. Pero digo, perdón, Mariano, ¿en un país es lo mismo? Sí, la pregunta es esta. ¿Vos crees que esos valores en Argentina están fatalmente desgastados o no? Lo que sí sé es que este gobierno realmente apunta a todos los valores que no deben ser, o sea, está destruyendo los valores que tienen que ser, porque este es un gobierno que miente descaradamente, no te dice un día que hagas una cosa, después termina... Miente desde el año 2007. Miente desde el 2007. Se quiere llevar puesta la República. Miente desde el año 2007, sí. Pongamos la descripción en Sí, porque te quiero preguntar del Sí, blanqueo. y lo venimos te quiero diciendo. preguntar del blanqueo, Sí. por eso. ¿El blanqueo qué es? El blanqueo es nada, el blanqueo es, en alguna medida, puede hasta haber sido una cortina de humo, porque hoy en esta semana pasó en el país una cosa mucho más importante, que es que el miércoles se votó la reforma de la justicia, ¿no? El blanqueo puede ser la posibilidad de que algunos amigos del poder puedan aprovecharse de la situación. Es correcto eso. Blanquear lo que robaron. Desde el punto de vista económico es absolutamente irrelevante. No va a pasar nada, no va a cambiar absolutamente, no va a ser exitoso de ninguna manera, con lo cual no le veo absolutamente ninguna contribución a la situación. A mí lo que más me preocupa, Federico, en esto, y lo hemos conversado acá con Pablo alguna vez, es que las posiciones que creemos que son las nuestras, como la que tiene la Corte o la mayoría de la Corte, y la que tiene Lilita, en el fondo terminen alejándose uno del otro. Entonces tengamos la división de los que piensan bien, que sea la peor tragedia que nos podría ocurrir. Exacto, sí, sí. No, es justamente por eso digo, es un mensaje demasiado destructor, ¿no? Porque, digamos, no deja ningún espacio para que nadie opere. Voy a ponerme en defensor de Lilita. Hubiera sido menos destructor que los jueces, como usted lo insinuó al principio, Mariano, y se lo dijo Carrió, hubieran investigado a Lázaro Báez, a Calcaterra, en 2004. Y no lo hicieron. Hubiera sido mucho más sano para la República y más sano para el sistema político. Yo creo que Carrió se autoexcluye ya de cualquier candidatura, Mariano. El problema es que me parece que lo que está obligando es sus desmesurados alegatos, si se pueden decir así, son, creo, para lograr invertir la carga de la prueba, que los honestos demostremos por qué somos honestos, fundamentalmente los que le piden el voto a la sociedad. Primero demuéstrennos que son honestos. ¿Cómo? El nuevo pacto del peronismo, de la mano de la viabilidad política, de no, efectivamente, que estoy de acuerdo con usted, de no censurar a nadie ni proscribir a nadie. ¿Cómo se instrumenta un peronismo honesto con aquellos que estuvieron compartiendo con los que se robaban el país durante 10 años? Usted es muy joven, Pablo, pero yo le voy a decir una cosa. Gran parte de mi vida transcurrió en medio de la proscripción del peronismo. Sí. Yo no quiero proscribir más a nadie, sea peronista tampoco, o no sea peronista. No, Mariano, yo tampoco. Por eso quiero indagar y peleo y trato de generar preguntas a los peronistas que quieren
pelear por el voto, les quiero dar herramientas para que demuestren por qué son honestos y por qué son distintos a estos que se fueron. Usted escribió el libro que yo leí cuando era muy joven, La corrupción. Usted escribió ese libro en la década del 90. La corrupción de Menem era un juego de niños al lado de la corrupción de estos años, Mariano. Entonces, ese peronismo no puede decir graciosamente, pido disculpas por la corrupción de Menem. Y ahora dice, y también por la corrupción de Kirchner. ¿Con eso alcanza, digo, para un replanteo moral de la República? ¿Para una nueva etapa? Estamos planteando los temas que, bueno, que me parece que los candidatos de la oposición van a tener que hacer fuerza en octubre, porque existe octubre, y existe el tema de que la oposición se tiene que unir para tener una lista única de consejeros. Me parece que eso existe también, más allá de que podamos hacer cosas antes. Y también es cierto que se fue Kicillof y Moreno se fueron a la asamblea de Clarín, porque justamente el artículo 20 dice que si algún accionista minoritario tiene algún problema con la asamblea, después la CNB puede intervenir. Entonces claramente se está preparando algo por ese lado. Pero bueno, será en octubre que la gente podrá votar y podrá definir, y los partidos políticos y los políticos, en lo que hace a sus propuestas concretas, tendrán que hacer foco en esto. Y me parece que es sano que finalmente pongamos el foco en esto. Era lo que me decía Kitty, me decía, éramos gente honesta y por eso la sociedad pudo. No te estoy diciendo que no, Pablo. Lo que te estoy diciendo es que no se puede hacer un terrorismo de decir directamente acá no hay nadie en Argentina, porque hay muchísima gente de bien en Argentina que está trabajando. Habló de los líderes, de los que están hoy. Sí, incluso en los líderes. Macri tiene que demostrar que es Pablo, Macri tiene que demostrar que es honesto también. Pablo, yo era un profesor universitario, me convocaron para ser presidente del Banco Ciudad. Yo te puedo decir que hace 5 años vengo trabajando en el Banco Ciudad y no he tenido absolutamente ninguna intervención. Ahí está. Entonces yo te lo digo porque lo viví en carne propia, cómo yo he podido trabajar. Y por eso un banco que perdía 200 millones de pesos, hoy gana 1.100. Y decime si hay algún caso de corrupción en el gobierno de Macri, decime si hay un caso de corrupción en la municipalidad de Rosario, en el gobierno socialista de Santa Fe. Entonces, hay gente y hay partidos. Entonces digo, tengamos esto presente y tengamos esto, porque si no, la gente dice, bueno, pero entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? E incluso gente de adentro. Yo cuando la escuchaba a Lilita pensaba en un Gorbachev. Gorbachev fue el número 1 de la KGB. Las cosas que habrá hecho. Las KGB, y transformó al mundo, y pacificó al mundo, y evitó para el mundo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, tenemos que tener un mensaje que es un poquito más esperanzador. Claro, porque en verdad hay dos peligros, hay más, pero hay dos peligros por lo pronto, ¿no? Un peligro, sin duda, es denunciar todo, no creer en nadie. No creer en nadie, exacto. Pero también hay otro peligro, que es muy grande, que es el peligro de la indiferencia. No, por supuesto. Por eso me parece que es decir, quizás... yo no puedo dejar de sentirme tocado por lo que dijo Lili. No, puedo agregar un tercer peligro, si me permite, profesor, porque hoy estoy demasiado... El gatopardismo. La indiferencia correcto. Y el gatopardismo. Cambiar para que nada cambie. No, pero pongamos la honestidad de los líderes en el centro del debate para las elecciones de octubre. Eso me parece sano, me parece central. Mi experiencia personal en la gestión de estos 5 años me da un convencimiento tremendo sobre cómo nosotros estamos trabajando en el PRO y con Mauricio Macri. Usted ha hecho una cosa que es muy importante, se ha metido. Me he metido, bueno, claro, entonces yo la escucho a Carrió, y no quiero que me pongan en un mismo paraguas con otra gente, ¿no? Entonces, digo, a eso es lo que voy. Pero acabas de hacer una defensa de tu honestidad, y eso es maravilloso. No, por supuesto, pero por supuesto, porque es lo central, es lo único que te permite movilizar una organización para que cambie. Porque si la gente no te tiene confianza, no te va a seguir. Y lo mismo pasa con un país, y lo mismo pasa con un padre. Bueno, si un padre no tiene el respeto de su hijo, ¿qué es lo que le va a decir? Antes que te vayas, el Blue. Sí. ¿Qué pasa con el Blue esta semana que viene? Pregunta que se estarán haciendo muchos. No, mira, va a estar más... A ver, acá hay un tema muy sencillo y muy básico, y lo hemos hablado incluso en este programa varias veces. Si un gobierno emite permanentemente, te va a subir el Blue, te van a subir los precios, y eso no está cambiando. No ha habido ninguna señal. Yo de hecho digo, ¿qué fue lo más importante
de los, ¿cómo los llamaste vos? ¿Los cinco qué? Los cinco magníficos. Magníficos, Los adoradores de Groucho. Otros los llamaban los cosos del humor, los fantásticos. Los cinco cómicos. Los 5 grandes del buen humor. Los 5 grandes del buen humor, o del mal humor. O del mal humor. Entonces, ¿qué fue lo más impactante, además de ese momento en el cual les preguntan la inflación? Y Lorenzino ahora sí se conocía los números, que no los conocía con la periodista griega, porque ¿para qué sirven los números del INDEC? Ahora sí, ¿no? Porque ahora sí le estaba diciendo a su presidenta, le estaba diciendo, mire cómo me aprendí el versito, ¿no? Pero el tema es el siguiente, vos tenés los argentinos que son los grandes evasores, no sé cuántos serán. Tenés la gente que está con el tema del blue, que voy, compro, no sé cuántos serán. Y después tenés los 40 millones de argentinos que tienen su sueldo en pesos. Y lo que están esperando esos 40 millones de pesos, que el gobierno le diga cómo va a hacer para bajar la inflación, que le está comiendo todos los meses el salario. Y no hubo ningún mensaje al respecto. De hecho, al contrario, dice, el mensaje que uno lee es, y por eso también siguió siguiendo el blue, al día siguiente es, por usted no voy a hacer nada. Y tanto no voy a hacer nada para bajar la inflación que voy a tratar de acomodarme creando una moneda, un patacón dolarizado, hasta verde, lo han hecho. Entonces, se ha hablado ya de cuasimoneda. No, pero ¿qué es una cuasimoneda? Pero además es que increíble, porque es una cuasimoneda. En dólares, hablando, ¿no? Vos decías que Groucho decía, tengo mis valores y no te gustan, tengo otros, ¿no? Entonces, durante 2 años la presidenta nos dijo que ahorremos en pesos y ahora nos está diciendo que nos va a dar instrumento en dólares. Entonces es un patacón. Pero escuché a Kicillof decir algo peor. La oposición está condenando a los ahorristas que tienen... la oposición... Antes de esto. No, la explicación del otro día, Kicillof acusa a la oposición de que están haciendo terrorismo con los que tienen ahorros en dólares. Entonces tenés una Mariano, tenés una cuasimoneda, es en dólares, es convertible, o sea, replican un esquema parecido a la convertibilidad, que es con reservas te lo emito. Y al que tiene pesos... Y al que tiene pesos y al que tiene su salario, nada. Le vamos a seguir cobrando inflación. Y eso me parece que es lo más dramático de lo que ocurrió esta semana y que responde a la pregunta de Pablo, que al argentino honesto que tiene su sueldo y en pesos, inflación. Y eso quiere decir aumento de precios, aumento del blue. No se ha mencionado el tema en absoluto, por ningún lado. En absoluto. Por ningún lado. Así que eso yo creo que es lo más Yo me acuerdo de otras épocas en que se hablaba, no sé si cumplía o no, pero se hablaba de austeridad del Estado. Hace rato que no hay la palabra austeridad. No, porque eso también lo hemos hablado, o sea, el kirchnerismo necesita recursos porque es una parte de su estructura de construcción de poder político. Y necesita cada vez más, y cuanto peor anda la economía, y que la economía no está andando bien, más necesita esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hablar de austeridad si ellos lo que necesitan es más capacidad para cooptar voluntades políticas? Ahora, si estás de acuerdo conmigo y Pablo también, yo quiero mantener la esperanza. No, déjame decirte una cosa en esa línea. En este momento, la mala praxis es tan grande que lo que hay que decirle a la gente es que si se va a la mala praxis, las cosas se recuperan muy rápidamente. Pero Federico, la mala praxis dura hasta el 2015 y tiene que durar hasta el 2000. Digo, no la mala praxis, sino los que están. No, pero en octubre la gente tiene una posibilidad muy firme de ponerle un límite a esto, porque si ellos pierden la mayoría, ya sea en el Senado o en el Congreso, en la capacidad de daño que tienen que hacer vos ves y podemos imaginar, Mariano, a Cristina cambiando el gabinete económico si pierden las urnas de octubre. No, pero no, fíjate, por ejemplo, o cambiando la percepción económica. El gobierno de Cristina se divide en 3 periodos. Los primeros 2 años tuvo mayoría en el Congreso. El del medio no tuvo mayoría en el Congreso y desde la reelección tiene mayoría en el Congreso. En el primer periodo la economía cayó el 4,5%. En el segundo periodo la economía, cuando no tenía mayoría en el Congreso, creció el 6,5%. Y cuando ahora vuelve a tener mayoría en el Congreso, cae al 0,4%. O sea, el que no tenga mayoría en el Congreso quiere decir que no va a poder hacer, y eso ya es un freno, y eso ya es una mejora de la confianza, y la inversión va a volver. Entonces la gente, si en octubre le pone en el Congreso un freno, la perspectiva económica en los 2 años siguientes no será lo que puede ser Argentina, pero definitivamente no va a ser tan mala que si mantiene el poder absoluto. Yo diría, para concluir esta conversación, podemos ponernos
moderadamente optimistas o es demasiado? Sí, por supuesto que hay que ser optimistas, pero sí la gente va a tener que responder, no votando al macrismo necesariamente, pero votando, poniéndole un freno al gobierno, que es una cosa que ocurre mucho en otras democracias. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy notable, es muy difícil que el presidente controle las dos cámaras del Congreso, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos volver a tener cierto balance en el Congreso, y ese balance quizás hará que se hagan menos cosas, es cierto, pero la democracia es un ejercicio en que las cosas se hagan lentamente, porque cuando se hacen lentamente se hace en el consenso, hay que buscar el consenso, se toman mayores posiciones y se avanza de una manera más sólida. Federico, muchas gracias por este tiempo valioso que nos has dado. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora, después de la pausa, el doctor Alejandro Fargosi, vamos a hablar de la justicia. Para vender bien a la